Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de diálogos sobre educación de la revista Teoría de la Educación. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Ana Pagés. Muchas gracias, Ana, por haber aceptado. Ella es licenciada y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y ejerce actualmente como profesora titular en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, Barcelona. Bueno, tiene numerosas publicaciones en el ámbito de la teoría y la filosofía de la educación, que es lo que nos interesa, es el campo de la revista, y no voy a señalarlas todas, porque entonces no acabaríamos, pero me gustaría señalar algunas, sobre todo de las últimas y con un carácter internacional. Ha sido editora del volumen History of Western Philosophy of Education de la editorial Bloomsbury, se publicó el año pasado. También es autora del capítulo Philosophy of the Voice in the Call to Teach, dentro del libro publicado también en 2021, editado por Darryl de Marcio, que conmemora los 25 años desde la aparición del libro de David Hansen, The Call to Teach. Ha publicado recientemente también un artículo en el Journal of Philosophy of Education bajo el título de A Kind of Road, The Eye and the Gates in Windbenders, Paris, Texas. Y por último, en castellano, no puedo dejar de mencionar su último libro, que acaba de ser publicado hace muy poco, bajo el título Queda una voz, del silencio a la palabra, en la editorial Herder. Muchas gracias, Ana, por haber aceptado. Ahora os explico un poco el procedimiento. Ana hoy va bajo el título que habéis visto en el cartel, ¿no? Verdad y método en pedagogía. Va a hablar unos 15-20 minutos y luego tendremos pues, unos 40-45 minutos de discusión, ¿vale? Podemos plantear preguntas, comentarios, se trata de una charla, ¿vale? Así que, bueno, pues cuando quieras, Ana, puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí compartiendo un espacio y un tiempo de conversación. Y bueno, me pidieron que hiciera una breve introducción a lo que ha sido mi recorrido en el ámbito de la filosofía de la educación. Y tengo que empezar por los años 80 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde en ese momento el catedrático de filosofía de la educación era el doctor Octavi Fullat Janís, que ahora tiene pues 94 años y en esa época era una figura de referencia junto con el catedrático de Madrid, que era González Martín, me parece, en Madrid. Y bueno, Octavi Fullat se formó en París en los años 60, después de mayo del 68, y era un autor francófono en todos los sentidos. Había leído a fondo Jean-Paul Sartre y había escrito una tesis sobre Albert Camus justo antes de que hubiera... Perdón, he dicho González Martín, Ibáñez Martín, el catedrático de Madrid era Ibáñez Martín. Bueno, entonces Octavi era una persona formada en la filosofía francesa y de corte más bien existencialista. Nos enseñó Sartre muy a fondo y sobre todo la frase de Sartre que dice la existencia precede la esencia. Es decir, que lo primero que hay en nuestro estar en el mundo tiene que ver con la limitación de nuestra propia vida, las circunstancias en las que nos suceden las cosas y después a partir de ahí uno intenta construir preguntas y orientar interrogantes que permitan tal vez formular nuevos conceptos y nuevas filosofías. Octavi fue muy crítico con todo el pragmatismo anglosajón, nos habló mal de John Dewey en el sentido de, bueno, el pragmatismo en realidad pretende resolver desde el punto de vista de lo que funciona en la práctica, cuestiones que tal vez son más metafísicas que nada. Y en su asignatura de tercer año, que era, podríamos decir, la única asignatura fuera del modelo positivista y de saber técnico instrumental que recibíamos nosotros estudiantes en aquella época en Ciencias de la Educación, que todavía estaba incluida en la Facultad de Filosofía y Letras.
Básicamente él delimitó la filosofía de la educación a partir de 3 ejes. Uno era la epistemología, cómo garantizar que un determinado discurso es ciencia o no es ciencia y desde qué criterios. Otro segundo eje era la axiología o la teleología, de telos, que en griego significa finalidad educativa, toda la cuestión de los valores en educación y también la antropología pedagógica implícita, subyacente a las grandes propuestas pedagógicas. Y el tercer eje, que venía a ser el análisis del lenguaje pedagógico, cómo se utilizan los conceptos y los términos de la pedagogía en el discurso corriente del mundo contemporáneo. Entonces, el trabajo con Octavi Fullat me interesó y sobre todo me permitió desarrollar un poco más algo con lo que yo no terminaba de coincidir respecto de los otros profesores que tenía en ese momento en la universidad, porque bueno, el positivismo era algo como muy, muy evidente y yo veía que la educación era más bien percibida y pensada como un fenómeno empírico. Nos enseñaban estadística, nos enseñaban psicología de la educación, sociología de la educación, pero las asignaturas no estaban orientadas a un abordaje más bien amplio de la problemática de la educación como experiencia, sino más bien la educación como un hecho puntual que debía ser medido de alguna manera. Entonces, bueno, esa oposición que yo iba construyendo respecto de la educación como un hecho empírico y medible y conmensurable, me llevó a buscar en los autores que Octavi nos recomendaba, pero me distancié un poco de la literatura en francés que yo ya había también empezado a leer. Foucault, Lévi-Strauss y después evidentemente Jean-Paul Sartre, Vladimir Yankelevich también. Y entonces tomé un poco la vía de los alemanes, empecé a leer Heidegger y de Heidegger desde la Carta del Humanismo llegué, no sé de qué forma, llegué a tomar entre mis manos Verdad y Método de Gadamer, que fue publicado en el año 1960. Hay que recordar que el texto de Gadamer, Conocimiento e Interés, Conocimiento e Interés, fue publicado en el año 65. Bueno, entonces Verdad y Método me interesó mucho porque representaba para mí un ámbito de conocimiento que explorar. Gadamer cuestionaba la presunción de verdad que el método proponía, o sea, el hecho de utilizar una metodología parecía que garantizaba el acceso a la verdad, y la crítica al cientificismo de la época motivó que yo quisiera investigar cómo se podría definir la educación en su calidad de experiencia desde los parámetros básicos que Gadamer dibujó en Verdad y Método. Y aquí, bueno, pues tenemos toda la crítica a la ilustración, la apología del prejuicio que hizo Gadamer, es decir, toda educación o todo fenómeno humano tiene que ver con el lugar desde donde es construido, la cuestión de la historicidad de la experiencia, los límites de la experiencia, los límites del discurso sobre el mundo a partir del impacto de la historia en los sujetos que interrogan a este mundo. La referencia a Heidegger desde Gadamer, que me pareció interesante porque bueno, Gadamer no recibió un buen trato de Heidegger y Heidegger siempre consideró que Gadamer era poco filósofo y más bien un filólogo que pretendía resolverlo todo con la hermenéutica. Y de la hermenéutica me interesó más esta idea hermenéutica que viene de Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses, pero la gracia del mensajero de los dioses, que esto es algo que trabajé en mi primer libro en Herder, Al filo del pasado, en el año 2006, era que, bueno, Hermes no tenía construida una noticia, no dibujaba un titular, sino que más bien iba de un dios a otro, intentando transmitir algo, pero nadie le decía lo que debía decir, sino que él en el camino, digamos, construía
construía el contenido del mensaje que iba a dar. Y esa dimensión un poco hermética de la hermenéutica, en el sentido de, bueno, hay un elemento de azar, una dimensión no prevista en lo que uno dice sin saber del todo cuál es el alcance de lo que está diciendo, y esto es algo que en la enseñanza o en los contextos de enseñanza se pone muy en evidencia. Pues me pareció que todo esto tenía mucho sentido. Y después también me interesó mucho de Verdad y Método la reivindicación del arte, la filosofía y la historia y la literatura como disciplinas afines a las ciencias de la educación o a la pedagogía. Me siento más identificada con la pedagogía que con las ciencias de la educación o con el término ciencias de la educación. Y bueno, que en realidad la pedagogía se movía mejor, me parecía a mí, en lo que hoy podríamos llamar estudios culturales o humanidades, que en esta especie de pseudocientificismo positivista que bajo la idea del modelo de ciencia de los años 50, o sea, las ciencias físico-naturales como referencia, se estaba utilizando en la pedagogía de los años 80 y creo que todavía hoy está muy en boga. Y bueno, básicamente esa fue mi motivación inicial para leer Verdad y Método. Con el tiempo descubrí que la filosofía de la educación era un campo de investigación real y que había otra gente en otros países que estaba trabajando sobre la filosofía de la educación, y así pues entré en contacto con la gente de la Sociedad de Filosofía de la Educación en Francia, con Anne-Marie Drouin-Hans, y después con el grupo que prosiguió, Alain Kerlan, Michel Fabre. Y bueno, la Sociedad Francesa de Filosofía de la Educación hacía un tipo de filosofía de la educación quizás más próxima a lo que yo entendía por filosofía de la educación. Luego entré en contacto con la Sociedad de Filosofía de la Educación de Estados Unidos, donde bueno, se hacía un tipo de, más bien una teoría de la educación algo descriptivo que especulativo o propiamente filosófico, pero que tenía su interés porque explotaban, digamos, exploraban toda la tradición más del pragmatismo anglosajón, y ahí descubrí que John Dewey pues, tenía mucho más interés de lo que Octavia había dicho en su materia, y empecé a leer Democracia y Educación, que es un texto al que he vuelto, que me parece un clásico como para rescatarlo de vez en cuando. Y descubrí, y ahí conocí también a los expertos, a los especialistas en Dewey en el Teachers College en Columbia University, donde está David Hansen, por ejemplo, con el que mantuve un contacto muy estrecho y que fue quien me propuso coordinar el volumen de Bloomsbury sobre, son 5 volúmenes, Historia de la filosofía de la educación en Occidente. Es curioso que concretaron que debía ser en Occidente, no es una filosofía de la educación globalizada en lo que proponían en su proyecto. Y entonces me ocupé de coordinar el volumen sobre, lo llamaron así, The Contemporary Landscape, el paisaje contemporáneo en filosofía de la educación. Y ahí estuve pues, en contacto con profesores que han trabajado pues, la pedagogía crítica, la descolonización y otros temas que estaban incluidos en este volumen. Aprendí cómo trabajan los anglosajones algunas de estas cuestiones, pero en realidad esto era una editorial inglesa que se ocupaba de un proyecto realizado casi exclusivamente por norteamericanos. Y después he entrado en contacto a través de Paul Standish, al que Bianca conoce bien, con la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación, que es mucho más analítica y que tiene quizás tal vez otro abordaje, pero que trabajan de una manera muy seria. Y en el contacto con la sociedad británica me puse también a trabajar un poco más el tema de la filosofía analítica inglesa, Wittgenstein y bueno, por aquí también el intercambio de puntos de vista con ellos también me parece muy interesante. En realidad es importante no quedar encapsulado y ver como que
escribir en otra lengua o tener que discutir o conversar en otra lengua sobre filosofía de educación abre una perspectiva a veces bastante más ocurrente de la que nosotros conocemos habitualmente o que nos resulta familiar. Y bueno, leer Verdad y Método desde la pedagogía me parece que es una tarea constante y completamente actual. En este momento nos estamos preguntando cómo vamos a hacer con la invasión de la tecnología pospandemia y por un lado la invasión de la tecnología pospandemia y por otro el progresivo aislamiento en el que los jóvenes se han metido por las circunstancias políticas y sociales que hemos vivido estos últimos años y cómo despegarlos de ahí, que me parece fundamental, también preguntando qué diferencia hay entre un profesor y un buen software o una maquinaria que pueda presentar los contenidos encapsulados de una determinada manera. Entonces, bueno, creo que el reto actual es cómo rescatar de Verdad y Método algunas de las cuestiones fundamentales que Gadamer planteó en el año 60 relativas a las crisis de la transmisión, los blancos en la transmisión y bueno, cómo convertir esto, cómo rescatar también la lengua hablada y la conversación en contextos educativos, que me parece que es uno de los agujeros importantes que vemos actualmente en la práctica educativa. Bueno, yo no quisiera alargarme más. En todo caso, tal vez esperar que a partir de vuestras preguntas podamos desarrollar un poco más todo esto. Sí, muchas gracias, Ana. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no rompo yo el hielo, pero no sé si tenéis, podéis levantar la mano, lo tenéis abajo o escribir por el chat también. Fernando. Sí. Hola Ana, buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Gracias por atender. Uy. Ah, te quería. Fernando, el micrófono. Sí, yo lo tenía activado. Sí, es que te iba a bajar la mano y me da Ah, vale, no pasa nada. Que gracias Ana por aceptar la invitación de la revista Hetería, como te decía antes de empezar la grabación. A mí me gustaría mucho que señalases en el artículo que escribiste en la revista de Teoría para el monográfico de Poscrítico, uno de los debates que apareció en varios artículos era el exceso de la hermenéutica, es decir, la interpretación que lleva otra interpretación, que lleva otro autor, y al final nos puede hacer olvidar un poco el hecho que estamos discutiendo. ¿Qué opinas tú de todo esto, de los posibles excesos hermenéuticos en la pedagogía, que a su vez supondría excesos de tipos de lenguaje continuamente, que se escapan a veces de la realidad educativa, cargados de motivismo, cargados de ideología, de perspectiva política, etcétera, etcétera? Muchas gracias, Ana. Bueno, no sé si entiendo muy bien tu pregunta. Es evidente que esto es una crítica a la hermenéutica como perspectiva. La hermenéutica no es un bla, bla, bla. La hermenéutica lo que plantea más bien es que es necesario rescatar el sentido de lo que se dice si es que se está diciendo algo. A lo que asistimos actualmente, me parece a mí, y eso es algo que vemos en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, es una especie de logorrea permanente, donde no se puede distinguir nada. Y si algo hace la filosofía, me parece a mí, es ir a buscar una idea clara y precisa. La hermenéutica no está en contra de una idea clara y precisa, ni tampoco pretende sustituir la realidad, convertir, digamos, el lenguaje en sí mismo como un objeto único. El lenguaje, las palabras son un objeto muy importante para la filosofía de la educación, me parece a mí, pero la hermenéutica defiende la conversación
entendida como el lugar desde donde uno habla también. Y si eso no se pone en evidencia, bueno, todos los discursos son ideológicos. Como decía Habermas en Conocimiento e Interés, ¿no? El tema es descubrir cuál es el interés escondido, encubierto en lo que uno está diciendo. Entonces, con perdón, pero yo creo que eso es una crítica barata a la hermenéutica. Que acusar a una teoría de ideológica se hace desde una ideología. La ideología es un discurso que justifica un estado de cosas. Entonces, a Gadamer se lo ha acusado de conservador, porque defiende la tradición. Pero Gadamer lo que plantea es que la tradición de entrada no debe ser impugnada, sino que debe ser filtrada en todo caso. A lo mejor agujereada un poquito. Pero cuando Gadamer habla de la apología del prejuicio, se está refiriendo a que, bueno, uno parte de algún lado. No, la educación se hace desde un lugar. Y hay que tomar conciencia del lugar desde donde se habla cuando se educa. ¿Con qué palabras? ¿Desde dónde? Y bueno, parece como que en el presente del hoy, que es todo hoy, pues cualquier lugar es bueno para decir cualquier cosa. Y creo que ese es el punto. Entonces, en el manifiesto que yo escribí ese artículo cargándome un poquito el manifiesto para una educación poscrítica, porque me parecía que justamente ellos me ponían de manifiesto el lugar desde donde estaban planteando todo eso. Y bueno, creo que también es una cuestión de honestidad intelectual. En ese sentido, bueno, yo no entré, cuando me puse a trabajar en Verdad y Método, no entré mucho en el debate entre Habermas y Gadamer, que es un debate interesante también, ni en el debate entre Heidegger y Gadamer, porque Heidegger consideraba a Gadamer un filólogo que se dedicaba a las ciencias del lenguaje, pero no un verdadero filósofo. Pero bueno, lo que Habermas plantea tiene su interés también, pero Habermas impugna la tradición de entrada. Y Gadamer dice, bueno, no, la tradición está ahí, puede no ser buena esa tradición. Podemos criticar esta tradición, la podemos modificar, pero la tradición está ahí y nos condiciona, igual que los efectos de la historia están en nosotros. O sea, no partimos de la nada, no somos seres angélicos en ese sentido. Muchas gracias, Ana. No sé si Fernando Bárcena querías hablar. Es que, sí, me parece ver ahí... es que no encuentro la mano esa y prefiero poner la mía. Hola, Ana, un placer. Hace tanto tiempo que no Fernando, hablamos. qué gusto verte. Sí, ha sido un placer escucharte este ratito. Un gusto, porque hace mucho. Enhorabuena por tu último libro. Gracias. Y por el anterior, por el de Diotima, que me encantó. Este lo tengo por leer bien, lo tengo por ahí, lo tengo que mirar con detenimiento. A ver qué nota me pones. No, yo no pongo notas, yo te lo aprecio sin nada a cambio, quiero decir, lo que gracias, es el gracias. appraisal concept, ¿no? Me interesa además mucho tu hermenéutica, ¿no? Por llamarla de alguna manera, que yo creo que tiene mucho de literaria, claramente, ¿no? Y que estás en las humanidades. Me interesa algunas de las escritoras y pensadoras que has colocado allí, como Anne Carson, como Barbara Kazan, que es maravillosa, o sea, es una mujer absolutamente excepcional que creo que tenemos que leer. Yo precisamente en pedagogía, yo creo que por lo menos los que estamos en teoría o filosofía de la vocación, este año les puse algún videíto, les hablé de uno de los libritos de Nostalgia, ese paseo que hace ella tan bonito por Virgilio y por la Eneida y Hannah Arendt y Homero, ¿no? Bueno, quería felicitarte y hacerte una reflexión que me interesa mucho. Por una parte, yo tengo la sospecha, pero es una sospecha que no tengo muy razonada, ¿vale? Te la lanzo ahí a ver qué te parece. Que yo creo que hay en algunos discursos de la pedagogía contemporánea, creo que un nuevo hermetismo.
por ausencia de una digna hermenéutica. Porque en pedagogía a veces se ha dejado de leer algunos autores que son importantes para poder considerar la educación desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? Como son Gadamer, por ejemplo, entre otros filósofos y pensadores. Y al no prestarle atención, al no colocarnos, al no ponernos a leerlos y a estudiar sus obras, porque Verdad y Método es una obra que hay que estudiar. Hay que estudiar con lápiz y con libreta al lado, ¿no? Y darle vueltas, y es una obra que no se termina nunca, y que tiene en el centro dos nociones a mí me parecen fundamentales. Una noción de formación, de Bildung, claramente, y una noción de tradición. Es obvio que no podemos pretender recuperar, tal vez en todos sus términos, la noción de Bildung alemana, del romanticismo alemán, que a mí particularmente me apasiona y me interesa mucho. Y no podemos, pero sí que hay que volver a pensar la educación desde el esquema hermenéutico de lo que propuso en un momento la ilustración griega, la paideia, y en otro momento el romanticismo alemán con Bildung. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la única manera de poder superar las limitaciones de una tradición es desde un sentido de pertenencia a la tradición. O sea, a mí me parece que hay que habitar las tradiciones y aprender luego a distanciarse de ellas, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Porque uno escoge la herencia y hay parte de la herencia que aniquila la vida y otra parte de la herencia que la potencia, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental, que es lo que hay que hacer con la tradición. Porque no son categorías absolutas en nuestra relación con ellas, ¿no? Quiero decir. Y lo que sí quería preguntarte es algo que a mí, yo tampoco tengo resuelto, pero no sé, a ver cómo lo ves tú. Algunos autores como Gumbrecht y otros, ¿no? Al poner el acento en una noción que a mí me interesa, la idea de la presencia, que también rescata, entre otros, Mashley, por ejemplo, alguna de sus obras, de sus textos, esa idea de estar en el presente, que es un motivo que viene muy de Grecia. A veces me parece que quizá una hipertrofia de la hermenéutica puede hacer que no nos hagamos el todo presente, porque colocamos demasiadas cosas entre nosotros y eso que llamamos lo real, ¿no? Entonces, yo no encuentro manera de salir de los atolladeros a los que eso me lleva, ¿no? Pero lo quería colocar ahí. Y en ese sentido, o sea, ¿hasta qué punto la hermenéutica o los esquemas de la hermenéutica gadameriana o en qué puntos realmente nos sirven para comprender hoy nuestro presente? Si quizá no necesitamos una especie de parergón, ¿no? o de algo que ayude a la hermenéutica gadameriana para sacarla de su propio periodo, de su propio contexto, de su propio hic et nunc, de su propio espacio y su propio tiempo, para tratar de entender los esquemas, los atolladeros y las quiebras de nuestro propio mundo, que son verdaderamente jodidos y alucinantes, a mí me parece, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si realmente tenemos que hacer algún complemento a la hermenéutica gadameriana, a mí me parece que lo que necesitamos es colocarnos a estudiar el mundo. Ahí, y termino porque no me quiero enrollar más, hay una preciosa carta de Flaubert a una escritura, Le Roger de Chantepie, una preciosa carta donde esta mujer se queja mucho del mundo, de todas las cosas, y le dice Flaubert: ¿se queja usted de cómo está el mundo? La humanidad es así, le dice. Colóquele a distancia, háblese una biblioteca, organícese un plan de estudios, considérele atentamente. Usted dio. Hay que comprender el mundo antes de intentar transformarlo. Y yo creo que ese es el punto fuerte de la hermenéutica, pero también su limitación. Bueno, no sé si he sido un poco claro o suficientemente confuso, pero lo quiero dejar ahí y felicitarte por tus obras y alegrarme de tu presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver, es interesante lo que planteas. Claro, hay que actualizar Verdad y Método. Hay que hacer un ayornamiento de Verdad y Método. Claro. Y lo que tú dices me parece muy adecuado en ese sentido. Cosas de Verdad y Método que serían discutibles para lo que nosotros hacemos o desde donde pensamos hoy. Una sería la fusión de horizontes. No se puede pensar la fusión de horizontes que plantea Gadamer en Verdad y Método, que sería esta especie de encaje entre el pasado y el presente,
sin considerar que toda fusión de horizontes implica un fleco, que deja rastro. O sea, que no hay una fusión de horizontes que se ajuste perfectamente o que haga encajar perfectamente presente y pasado, como nosotros pretendemos hacer encajar los objetivos y los resultados de aprendizaje. Que no De son... modo el hecho de Procusto, ¿no? El hecho de Procusto. Exacto, eso no encaja. Entonces hay que pensar en los flecos y en el rastro que deja. Entonces estos rastros son los que hay que retomar. ¿Qué pasa con lo que se sale de donde debería estar? Esta mañana hablaba con un amigo de cosas que nos estamos encontrando en la práctica diaria en las aulas. Y este es un tema que he hablado mucho también con Joan Carles, por lo que él se encuentra en las aulas. Y decíamos con este amigo que muchas de las situaciones surrealistas que nos encontramos en las aulas son como fuera de lugar. Que pasan cosas fuera de lugar. Os pondré un ejemplo de esta mañana. Esta mañana estaba yo haciendo un examen, pedí silencio, algunos no podían mantener el silencio, dejé pasar 5 minutos y después amenacé con que el que hablara salía de clase. Entonces hubo 2 que se pusieron a hablar, les dije fuera de clase, uno salió dócilmente, casi corriendo enseguida, y el otro dijo que se negaba a salir de clase, que él no salía de clase. Y entonces yo pensé, bueno, ¿ahora qué hago? Pues bueno, pues ¿por qué no quieres salir de clase? Hay que ver, esto no sé, es una advertencia. Te advierto que tu comportamiento es inadmisible, entonces va y suelta. Vaya chavala. Y digo, ¿qué has dicho? Y dice, vaya chavala. Y se refería, digo, bueno, no dije gracias por lo de chavala, pero casi. Vaya chavala. Y soltó esto, este chico, ¿qué quería decir con eso? O sea, en algo estaba pensando él que yo no puedo registrar ni ubicar en ningún lado. Bueno, muy bien. ¿Cómo se interpreta esto? Pues desde el punto de vista de la pedagogía clásica como un acto de desobediencia activa, indisciplina, que merece pues una advertencia y abrir expediente. O sea, la normativa prevé una serie de cosas que hay que hacer en los casos en que los alumnos se indisciplinan o que entran en una dinámica que tú no puedes ubicar en ningún lado porque no te resulta familiar, no lo has vivido previamente esto. Y cada día yo diría, vosotros seguro que en vuestra experiencia cotidiana también, vivimos situaciones absolutamente inesperadas y surrealistas. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Pues abrir estas situaciones como para orientarnos de alguna forma. No vamos a encontrar una solución porque estamos en un mundo cada vez más raro. Y entonces no vamos a restaurar el antiguo régimen. No me parece que restaurar el antiguo régimen pueda servir para ubicarse un poco, pero hay algo fuera de lugar en la práctica social. Y yo diría que después de la pandemia, muchísimo más fuera de lugar. O sea, nos adjudicaron un lugar que no era el nuestro, seguramente. Forzados a habitar un lugar que no siempre era el nuestro durante 2 años, ahora estamos por fuera de no se sabe dónde. Y esta especie de exilio permanente, ¿no? de intemperie, en realidad, mira, el último libro de Ramón Andrés, que es una maravilla, que os recomiendo que leáis, se llama así, Caminos de Intemperie. Y me parece una buena forma de expresar la sensación que tenemos en este momento, ¿no? Estar en la intemperie. Entonces, una hermenéutica a la intemperie, eso es lo que yo defendería. Y después, por tanto, fusión de horizontes problemático, hay que actualizarlo, hay que llevar la fusión de horizontes que parecería como un abrigo a la intemperie, no quedarnos sin eso. Y después hay otra cosa que me parece que hay que explorar en Verdad y Método, que es la cuestión del estilo. Cómo Gadamer define qué es el estilo. Y el estilo también en la enseñanza, es decir, cómo el profesor adquiere o construye o desarrolla un estilo, que no es la didáctica, ¿eh? No es la didáctica. Entonces me parece que, por decir algo que se puede tomar críticamente y que habría que
que situar en nuestra experiencia actual la fusión de horizontes, y una cosa interesante a seguir trabajando, y por eso yo me voy más a la literatura ahora. O sea, por eso la literatura me da muchas más ideas, me permite moverme mejor, retomando esta cuestión del estilo. Escribí hace años, pero cuando escribo después no me acuerdo de lo que he puesto exactamente, pero hice un trabajo sobre el estilo, en verdad, y método, que publiqué lamentablemente en catalán en Ars Brevis, pero creo que es una cuestión interesante la del estilo. Es fundamental, muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Muchas gracias. Da para hablar mucho, pero bueno, si hay más palabras, luego seguimos. Sí, no veo ninguna palabra, pero sí que a mí me gustaría plantear dos cosas porque tenía apuntado aquí lo de los horizontes y entonces me gustaría hacerte dos preguntas, también un poco al hilo de lo que has dicho, Ana. Una de ellas es con la cuestión de horizonte, una de las cosas en las que estoy últimamente reflexionando y me dan mucho que pensar es la creación del lenguaje inclusivo. Es decir, porque yo lo entiendo, a veces incluso lo comparto, pero a veces que me parece que es un poco forzar una tradición, es decir, el marcarte un horizonte no tanto recibido, es decir, no tanto que traes, sino de una manera forzada. Y de hecho, pues yo tengo compañeros y activistas que están de hecho muy pendientes en cómo, en el lenguaje que utilizan y en el esto de, claro, cuando les sale automático de frenarse ya, de intentar frenarse, es decir, como forzar el marcar un lenguaje concreto para intentar que eso, de alguna manera y en algún momento futuro, consiga cambiar el mundo, porque claro, el lenguaje pues, modifica el mundo, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, pues esto, la pregunta sería, ¿se puede forzar el propio horizonte? ¿Se puede, sí, de alguna manera forzar esto? Esa es una de las preguntas. Y luego la otra, que has hablado de literatura y tal, en tu último artículo del Journal of Philosophy of Education, trabajas un poco en cine. Y entonces a mí eso me interesa mucho y bueno, pues me gustaría que nos comentases un poco qué papel tiene para ti el cine desde una perspectiva pedagógica o qué nos puede aportar en educación el cine. O sea, más allá del mero apoyo didáctico para pues, apoyar ciertos conceptos o ideas, el cine en sí mismo nos puede aportar algo como, pues, como objeto de conocimiento incluso, ¿no? Igual que puede ser un texto. Y esas son mis preguntas. Muchas gracias. Vaya tela. A ver, la primera. Las tradiciones se pueden inventar. De hecho, en Cenar con Diotima, una de las cosas que planteé es que en esta peculiar relación que tienen las mujeres con la filosofía, pues como no hay una tradición heredada que haya permitido rescatar a algunas autoras, ahora las autoras se rescatan, pero entonces ¿dónde las colocamos? O sea, no, y con toda esta cuestión del canon surge la propuesta de inventar una tradición, que yo creo que es algo lícito, se puede inventar una tradición. Porque una tradición en realidad es algo compartido que se instala y que se repite a lo largo del tiempo. No sé, puede ser hasta pues el viernes comemos pizza, es una tradición. Bueno, necesitas mucho tiempo para que la tradición se instale, pero bueno, por lo tanto yo creo que uno de los capítulos de Al filo del pasado se llama Debilidades hermenéuticas, pensar la tradición, justamente porque yo enfocaba la cuestión aquí, intentaba situar la cuestión de las interrupciones en la tradición como una transmisión continuada. Y yo creo que lo de la continuidad en la tradición es algo que también debería cuestionarse, ¿no? Y nosotros en España tenemos la tradición interrumpida de la guerra civil, como el relato de la guerra civil es un blanco socialmente compartido. Pues una tradición de un blanco también puede ser, es decir, de lo que no se habla, también puede haber una tradición de lo que no se habla. Dicho esto, una cosa es la tradición como una experiencia compartida con otros, que se va dando en el día a día, y otra cosa es la política como una forma de regular y normativizar determinadas prácticas sociales, que no es la política como discusión, lamentablemente. La política se ha convertido más bien en una serie de catastróficos decretos, o como se le voy a llamar, ¿no? O sea,
que un poco como la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica se regula, pero esto no alcanza a describir lo que es la experiencia de intercambio con otros, que incluye los blancos, de lo que no se puede hablar. Entonces, bueno, yo creo que se puede inventar una nueva forma de hablar, de lenguaje inclusivo se puede inventar. Incluso se puede proponer, pero se puede decretar cómo se va a hablar a partir de ahora. Y eso, bueno, sí, se puede decretar, pero eso no significa que... No sé, nosotros en Cataluña, por ejemplo, cuando empezó, volvimos a hablar en catalán con la transición democrática, entonces había una cosa muy importante que era que había que hablar correctamente y pasaba que había unas palabras que se llamaban barbarismos, que eran como palabras que decíamos castellanizadas, pero estaban totalmente incorporadas en la forma que tenía la gente de hablar. Entonces, bueno, entraron los purismos de cómo hay que decir unas palabras que en realidad no terminaban por decir lo que nosotros ya estábamos diciendo previamente, porque había habido una amalgama de lenguas. Entonces, yo creo que habría que diferenciar lo que es la práctica social compartida, que es, en cierto modo, inesperada y que va ofreciendo sus sorpresas, y otra cosa es la normativización, la regulación político-administrativa, que esta es otra cuestión. Gracias. Gracias a ti, Ana. Diego Armando Jaramillo tiene una pregunta. Sí, muy buenos días desde Manizales, Colombia. Un saludo para todos, maestro Bárcena. Qué bueno verte. Un gusto escuchar a la profesora Ana. Bueno, yo quisiera preguntar a partir del nombre de esta charla, ¿no? Leer a verdad y método desde la pedagogía. Y esa palabra leer me evoca gratamente algunas provocaciones que hacía el maestro Freire de este lado del mundo, ¿no? Ese leer tan asociado con pensar, ¿no? Con mirar, con estudiar, pero no solamente para quedarnos ahí en la tradición o en la herencia, sino, como lo decía Freire, para recrearlo, para repintarlo, para redanzarlo, ¿no? Y esa posibilidad, creo yo, nos ofrece la hermenéutica, y creo que pensar la pedagogía desde allí es justamente salir un poco de esas lógicas productivas y consumistas que nos ahogan, que nos asfixian. Yo no sé cómo esté de ese lado del mundo, al menos de este, hay un discurso imperante sobre las competencias, ahora los resultados de aprendizaje, ¿no? Los indicadores de logros, y yo encuentro, tal vez coincidamos allí, en la obra de Gadamer, provocaciones sobre el lenguaje, ya lo decía también ahorita el maestro Fernando Bárcena sobre la formación. En este lado, todos los proyectos educativos, generalmente las instituciones dicen formación integral, ¿no? En escuelas, en universidades, formación integral, pero no se ahonda, no se amplía ese concepto, no se recurre a esa idea que en Gadamer es muy transparente, la idea de formación muy desde la experiencia, muy desde el juego, ¿no? En verdad, el método 1 hace una referencia muy bella al papel del juego y de lo lúdico, y creo que esos elementos vale la pena reivindicar como formadores de maestros, quienes estamos en facultades de educación y pensamos la formación no solamente en función del consumo y la producción, de la competencia o del aprendizaje. Creo que allí hay una posibilidad para profundizar, para valorar la idea de formación, la idea de lenguajes, no solamente de un lenguaje, sino de múltiples lenguajes, de múltiples saberes, y creo que ello descontamina, desinfecta la idea del poder cargada justamente las instituciones ahorita con mucha fuerza, al menos acá en Colombia, de insistir en que el muchacho, el estudiante, dé cuenta de un resultado de aprendizaje. Pero, ¿en dónde queda la lectura? ¿En dónde queda el estudio? Serían preguntas que
que quizás podríamos, de la mano de Gadamer y otros autores, pensar, ¿no? Para reafirmar esa contestación nuestra también como formadores de maestros para no caer en esta lógica comercial que nos impera. Quería hacer ese comentario y agradecerte, profesora Ana, la invitación y valorar en Gadamer esas categorías constitutivas de la pedagogía, que pueden ser muchas más: formación, juego, experiencia, el círculo hermenéutico, para pensar la educación en este tiempo. Muchas gracias, me parece muy adecuada tu observación. Hay que decir que Gadamer no es marxista. Gadamer no parte de la 11ª tesis de Feuerbach, que dice los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo y es hora de cambiarlo. Él no hace una propuesta de cambio, ni de acción inmediata o directa. Verdad y método es un texto filosófico, filológico, y en realidad él casi no usa la palabra educación en el sentido en que nosotros la usaríamos. Hace referencia a la palabra alemana Bildung y después utiliza la expresión acción social para referirse a cosas que nosotros tal vez diríamos que son de tipo educativo. Y como buen alemán, pues toda la pedagogía es más bien una pedagogía social, la interpreta así, pero no está en la línea de pedagogía del oprimido de Freire. Freire en pedagogía del oprimido va directo a la base de la injusticia y a la relación entre los oprimidos y los opresores en la relación pedagógica. Y ahí estamos en otra órbita, yo diría. Pero es cierto que Freire está muy bien. O sea, Freire, Pedagogía del oprimido, creo que habría que releerla un poco mejor actualmente, porque dice cosas sobre no habla de las humanidades, pero dice cosas sobre la experiencia de lo humano que tal vez nosotros podamos identificar podamos identificar como parte de nuestra experiencia cotidiana, que tiene que ver con cosas que vemos y sufrimos. Sí. Muchas gracias, Ana. Ahora también tenía una pregunta el profesor Mariano Lardowski. Hola, buenas tardes. Hola Ana, tantos años. ¿Qué Siempre tal, Mariano? Qué gusto verte. tan generosa. Bueno, un gusto estar acá con todos ustedes, con la revista Trilocación, con los compañeros de Madrid, así que un gusto. Tenía una pregunta muy precisa en relación a dos pasajes de tu intervención que me llamaron mucho la atención. Hablaste de logorrea, hablaste de que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento y desde cualquier lugar. Después referiste a la situación de a la mañana, en la que hablaste de surrealismo, algo surreal, de fuera de lugar, de intemperie, etcétera, etcétera. La pregunta en función de lo que venís desarrollando es qué posibilidades tiene la política educativa o la acción humana en materia educativa, que la podemos llamar política, para re-regular eso, para contrarrestarlo, para cambiarlo, o si estamos ahí frente a un límite propiamente de lo escolar, que es mi hipótesis, pero un poco quería escuchar tu mirada sobre eso. Es decir, por un lado, la aceleración, la hiperaceleración de todas estas situaciones que vos narraste, y por otro lado, del lado de lo escolar y de las políticas educativas, una suerte de intemperie, desamparo, no lugar, surreal, digamos, una incapacidad que muchas veces tenemos de no solamente de entender, por ahí lo entendemos, sino de resituarnos y poder construir algo diferente. A ver, nosotros esta semana hemos tenido la 4ª jornada de huelga de maestros de primaria en Cataluña. Los maestros han salido de la pandemia absolutamente agotados, física y mentalmente agotados. Tuvieron que improvisar un montón de estrategias, recursos, formas de contacto, alternativas con los estudiantes,
Y aquí todo el mundo hizo un esfuerzo brutal, tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas concertadas. Esto ha sucedido, me parece, a nivel global, por el descalabro que representó ir al confinamiento en la mayoría de los países. Estos maestros agotados ahora se ven enfrentados a una reducción de las horas disponibles para poder planificar las clases y un cambio curricular que debe ser ejecutado de forma casi inmediata y un cambio de horario que implica tener que organizar el horario extraescolar con educadores de apoyo que tienen que seleccionar, contratar y coordinar los directores de centro escolar. Entonces los maestros han salido a la calle y la gente se pone las manos en la cabeza, que cómo puede ser que los maestros vayan a la huelga. Si los maestros, o sea, todavía para algunas cosas sirve la mística del maestro que tenemos todos en la cabeza y que es el maestro civilizado, educado, que no protesta según cómo y de qué manera. Pero cuando la gente ya llega a un momento que no da más, entonces, digo esto, para confirmar que efectivamente hay un límite en lo pedagógico, puede ser, pero la política se ha convertido en una mera gestión administrativa que no incluye hablar con nadie. Es decir, hay una gente, que son los burócratas, sentados en sus oficinas y entonces ellos pues trabajan con Excel, básicamente. Y ahí no hay nadie, no hay interlocutor, porque los maestros se quejaban también de que nadie se hubiera preguntado, sabiendo que salían en las condiciones en las que habían salido después de la pandemia. Entonces, todo esto es muy complejo y ahora seguramente lo estoy simplificando un poco como para subrayar mi hipótesis. Y mi hipótesis es que cuando la política se convierte en una mera gestión administrativa, entonces no hay otro con quien hablar. Y creo que este es uno de los puntos en los que nos estamos encontrando actualmente. No hay otro con quien hablar. Entonces, en lugar de multiplicar los procesos administrativos, lo que habría que hacer es reducirlos. Incluso la gestión curricular. No es tan complicado un currículum. No es algo tan... ¿Cuántas cosas básicas hay que aprender? No son tantas. La escuela tiene que hacer de todo. Tiene que hacer gamificación, tiene que hacer tecnología, tiene que hacer educación emocional. Se tiene que ocupar de las familias que están fatal. O sea, la escuela es una de las pocas instituciones que todavía no había hecho aguas, pero ahora está agujereada como un gruyère. Bueno, tú lo describes muy bien, ¿no? En tu libro sobre la institución escolar y las familias. Y bueno, llega un momento en que un procedimiento administrativo no puede dar respuesta de una experiencia humana. Y eso es algo que me parece que está sucediendo actualmente. Igual que todos nosotros. O sea, llamar por teléfono actualmente se ha convertido en una especie de universo kafkiano. O sea, te contesta una máquina, te dice que digas si la opción 1 o la opción 2, te dice que digas exactamente cuál es el motivo de tu llamada o que dejes tu número de teléfono y ya te llamarán. Nunca te llama nadie. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para esto, para que no haya contacto entre personas. Aquí en Cataluña la gente mayor va a los bancos cada día a pasar la mañana. No al banco de un parque, sino al banco porque quiere hacer una gestión que no puede hacer por internet porque no lo sabe hacer. Y como las únicas personas que hay están ahí y tienen que esperar horas, ¿eh? Y se pasan todo el día. O sea que yo creo que aquí hay algo que no va. Entonces los procesos de control de calidad, todo, no, yo no digo que no haya que hacer un cierto control de calidad, pero entonces cuando la política es sustituida por la gestión administrativa, pues no hay política desde mi punto de vista. Hay gestión administrativa, por lo tanto no necesitas a alguien muy inteligente. Un buen secretario, un buen gestor puede hacer el trabajo tranquilamente y luego que la gente salga a protestar y ya está. Entonces yo creo que cuando Gadamer habla del diálogo, de la conversación, de la importancia de la conversación, no se refiere a contestar el cuestionario que te mandan por internet y hacer clic en enviar cuando has contestado todos los campos, sino que se está refiriendo a otra cosa.
Muchas gracias, Ana. Ahora hay el profesor Fernando Gil Cantero. Sí. Gracias, Alberto. Oye, qué interesante estas reflexiones, Ana, sobre los tecnócratas en la pedagogía. Yo creo que efectivamente, o sea, estamos extendiendo, por seguir tu línea de razonamiento, de forma excesiva la gestión de la pedagogía, en cambio de pedagogizar la gestión, parafraseando un poco a Méliès. Me estaba acordando que te leí hace poco un artículo de prensa en el que conectabas estas ideas que acabas de exponernos, hablando de la necesidad de deseducar. Y decías de forma muy certera la necesidad de poner entre paréntesis el ideal del éxito, poner entre paréntesis el individualismo de masas, poner entre paréntesis la omnipotencia competencial de los aprendizajes. Me gustaría si pudieras ampliarnos o comentarnos algo esta idea de la deseducación en la línea de suprimir, eliminar o poner límites a determinados fines políticos tecnócratas que pueden estar invadiendo la escuela o otras finalidades, como señalas aquí, de la obsesión por el éxito, la eficacia, el individualismo, etc. Y la segunda pregunta, también muy breve, ¿cuál crees tú que es el futuro de la pedagogía? Es decir, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde crees que pueden ir? O sea, no tanto lo que a ti te gustaría, que también, sino por dónde crees que va a ir la pedagogía. Nada más. Muchas gracias. A ver, este artículo lo escribí para un periódico en catalán que se llama Ara y lo escribí a propósito de una lectura que hice del boletín escrito por Josep Estalella, que era el director del Instituto Escolar del Parc de la Ciutadella, que fue una de las instituciones punteras en la época de la República, fundado en el año 31. Y este director decía, bueno, debemos deseducar los parámetros de la antigua educación, ¿no? De una educación que hay que vaciar del contenido que tenía para convertirla en otra cosa. Y bueno, mi propuesta en este artículo era justamente tomar conciencia de los límites de la educación. La educación no puede todo, pero puede algunas cosas. Y este empuje a hacerlo todo, a cubrirlo todo, a responder por todo, creo que es mortífero, tanto para los estudiantes como para sus familias, como para el sistema educativo en general. Y entonces, bueno, también es cierto que yo creo que no todo se aprende. Y ahora digamos, la idea general defiende que todo se puede aprender. Pues no, hay cosas que no se aprenden. Hay cosas que se pueden vivir o que se pueden experimentar, pero que no necesariamente se aprenden. Y bueno, yo me metí un poco en un berenjenal escribiendo este artículo, pensé, ay, a ver qué va a pasar, pero los maestros lo recibieron muy bien, o sea, entendieron perfectamente a qué quería decir. Y la idea sería, pues, ayunar un poco, no tanto, poca cosa, hagamos 2, 3 cosas bien hechas y es suficiente. Pero claro, para eso hay que salir de la maraña de softwares, iPads, programas especiales para matemáticas, programas especiales para ortografía y gramática. Bueno, y darle al maestro el protagonismo que tiene. El maestro puede hablar con sus alumnos sobre las cosas del mundo y en eso consiste ir a la escuela. Encontrar a un maestro o una maestra con la que puedes hablar de las cosas del mundo y cuyo saber ni está fragmentado, ni es un saber enciclopédico, sino que es un saber intuitivo, que te da pistas sobre cómo conectar con las cosas de la realidad, ¿no? Antes hablaba Fernando de esta cuestión de nuestro contacto con la realidad, por dónde pasa. Entonces, yo creo que hay una sobreexplotación del sistema educativo y los maestros están siendo en este momento un poco las víctimas de todo ello. No soy muy optimista sobre el futuro de la educación porque la educación está entrando en una dinámica de burocratización y estandarización de procesos que hace muy difícil que las personas puedan seguir adelante. ¿Qué dicen los maestros? ¿Y qué dice todo el mundo? Que no tiene tiempo, pero es que el tiempo
no es algo a poseer, el tiempo no se posee, el tiempo se vive. El problema es cómo sustituir no tener tiempo por vivir algo o vivir algo. Entonces la gente busca experiencias extremas, no sé, se tiran en parapente o se apuntan al Ironman o cosas por el estilo, no sé, ponen en riesgo su propia vida como para vivir algo. Y creo que el gran reto de la pedagogía actual es cómo proponer 2 o 3 cosas, nada más. A ver cómo nos las apañamos para proponer 2 o 3 cosas. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya hemos llegado a la hora. No sé si hay alguien que quiera hacer una última pregunta. Me ha parecido... Fernando, bueno, pues, una pregunta, Fernando, si quieres, pero cortito, o sea, rapidito. y con esto cerramos para cumplir con el tiempo. Pero no se te oye, Fernando. Mejor si se te oye la pregunta. Dale. Perdón, que no le voy a hacer una pregunta y es simplemente volver a alegrarme de verte, Ana, y recordar algo que creo que está detrás de tus palabras, me parece, de todo lo que has dicho y bueno, y hemos tratado de conversar en este breve tiempo. Y es que hay libros que son importantes como Gadamer, como el de Gadamer, ¿verdad? Y método, más allá de lo que digan, de su contenido que podemos discutir, en muchos aspectos por el gesto que incorporan, ¿verdad? Hay libros que merecen ser puestos en la lista de un cierto canon en pedagogía, aunque no hablen de educación directamente, porque nos dan a pensar, porque no cancelan el pensamiento, como puede pasar con este libro, ¿no? Y otros muchos, como, en fin, La condición humana de Hannah Arendt. Yo creo que es un libro que en pedagogía hay que leer porque nos da a pensar, ¿eh? Y porque además incorporan un gesto que necesitamos en pedagogía, el gesto propiamente hermenéutico. O sea, necesitamos el gesto hermenéutico en pedagogía de poder volver a comprender en su profundidad el fenómeno educativo desde sus raíces y dimensiones filosóficas, antropológicas, históricas. 3 aspectos que están siendo hurtados hoy a la educación superior. Es lo que más me parece. Y yo creo que tu aportación va un poco en esa línea y yo te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Seguramente tendremos que empezar a leer menos pedagogía y otras cosas. Por lo menos menos pedagogía mala. Bueno, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues cerramos aquí esta sesión de diálogo sobre educación. Y pues eso, gracias a todos. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Buen fin de semana a todos. Gracias, Ana. Gracias. Adiós. Enhorabuena. Chao. Adiós.